El tema que hoy estaremos abordando es un tema que por muchos siglos, incluso tal vez milenios, ha sido un tema de discusión para la humanidad, no solo para los cristianos, sino también para otro tipo de religiones no descendientes de la fe de Abraham, que es si existe el infierno. El texto base de esta discusión se encuentra en Isaías 29:13, que menciona: Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca, y con sus labios me honra, mas su corazón se alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Como les comentaba, ese texto se encuentra en Isaías 29:13. Podemos estar de acuerdo en que una de las plagas más generalizadas en el pensamiento religioso a nivel mundial es ese complejo sentimiento de miedo. El temor oscurece nuestras mentes y nos impide, pues, alcanzar el verdadero conocimiento de Dios, de ese Dios de amor que se nos revela en la Biblia. Casi en todo el mundo, los defensores de la religión emplean el miedo como un arma y un medio para hacer nuevos conversos y para fomentar en los nuevos conversos la fe y vivir con rectitud. Parece ser que ellos creen que si no hay un temor de por medio, nadie podría realmente creer y vivir con rectitud o con valores. El texto mencionado enfatiza que este comportamiento es malo, es dañino, que el miedo malsano a Dios es inducido por los preceptos de hombres que en su corazón pues están muy lejos de conocer realmente al Dios de la Biblia y de adorarlo en espíritu y en verdad. Los partidarios del concepto del tormento eterno parecen ser sinceros al creer que la Biblia lo enseña. Por lo tanto, es importante que examinemos lo que la Biblia, o sea, la palabra de Dios, menciona para determinar si este concepto, esta teoría es correcta. El lugar más adecuado para comenzar ese examen, por supuesto, es la Biblia, en especial en el libro de Génesis, donde viene un registro de la creación, la transgresión y la caída del hombre. Podemos estar seguros prácticamente que lo que allí se declaró como un castigo por transgredir la ley de Dios, pues no ha cambiado, ya que Dios siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. La primera mención que tenemos en la Biblia del castigo por el pecado se encuentra en Génesis 2, versículo 16 y versículo 17. Ese pasaje nos menciona: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. En la Biblia interlineal encontramos que la palabra morirás es en realidad, o bueno, está escrito específicamente así tal cual: muriendo morirás. Sin embargo, se traduce como morirás únicamente, pero en realidad es muriendo morirás. Lo que significa que si Adán desobedecía a Dios, de inmediato comenzaría a entrar en una decadencia, o sea, comenzaría a morir, el proceso de morir, y finalmente sucumbiría y regresaría al polvo del cual fue tomado. Ciertamente Jehová explicó claramente cuál sería el castigo por el pecado, y no parece haber razones para malinterpretar sus palabras, pero han sido malinterpretadas al fin y al cabo hasta estos momentos. Y en este malentendido se han basado muchas enseñanzas que son tremendamente falsas. La muerte ahora se afirma que no significa muerte como se podría entender o lo que tendría que significar muerte, sino que muchos ahora la entienden o entienden la muerte como la separación del ser humano de Dios. Así es, o sea, el ser humano se separa de Dios en un tormento eterno y en un fuego eterno. Atribuir ese falso significado a la palabra muerte, pues distorsiona y vuelve confuso todo el testimonio de la Biblia, el testimonio que arroja sobre el tema de la muerte. Ahora, ¿cuál es el origen de este error? La pregunta obligada es cómo surgió este concepto erróneo de unas palabras tan fáciles de entender. Esta falsa doctrina tuvo origen en el huerto de Edén. Mientras que Dios
dijo claramente a Adán: "Ciertamente morirás". La serpiente antigua, lo que es el diablo, Satanás, dijo a Eva más tarde: "Ciertamente no morirás". Esto, bueno, lo podemos observar de acuerdo a lo que nos menciona Apocalipsis 21 y Génesis 3, en el versículo 4, aunque yo recomiendo que se lea todo el capítulo 3 del Génesis. Aquí, en ese pasaje en específico, hubo una negación de la verdad de Dios, una falsedad que ha sido responsable de muchas de las doctrinas erróneas que hay en el mundo hasta el día de hoy. Prácticamente Satanás dijo que Dios mentía y que el humano no iba a morir. De hecho, hasta aseguró que el humano llegaría a ser como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo, o sea, que podía gozar de cierta independencia de su creador. Así como las relaciones humanas ordinarias, pues siempre hay una falsedad y esta falsedad nos conduce a otra y esta otra. Así ocurre en el ámbito religioso, debido a que se afirmó que la muerte no era muerte, sino que simplemente era la entrada a otro lugar de habitación. Se tuvo que concebir una sala de tortura para los malvados y los creadores permitieron que su imaginación funcionara con demasiada libertad, demasiada fantasía, en cierta forma, decidiendo que Dios seguramente necesitaba un infierno para torturar a los pecadores por la eternidad. Pero gracias a Dios, esta enseñanza no es bíblica, es un precepto de hombres. Y es la razón por la cual quienes aman a Jehová, pues no llegan a entender su palabra y se siguen esforzando también en asustar a los incrédulos. Como les comento, hay mucha gente que queriendo, amando a Dios, pues no comprenden lo hermoso que viene en la Biblia. El problema no es tanto que no lo entiendan, sino que tratan de convencer a las personas que no creen a que se arrepientan y se conviertan, pero utilizando el infierno como un arma. Es cierto que la Biblia sí enseña que hay un infierno, pero el infierno de la Biblia no es un lugar de tortura eterna, sino el estado de la muerte. De modo que el testimonio unificado de toda la Biblia es que la paga del pecado es muerte, que debe entenderse como inexistencia o como inconsciencia. Esto lo menciona Romanos 6:23. El infierno en el Antiguo Testamento es algo que tenemos que entender. ¿De qué significa en el Antiguo Testamento la palabra infierno? De acuerdo a los manuscritos originales del Antiguo Testamento, en el que fueron escritos, que es el idioma hebreo y el arameo, solo hay una palabra hebrea que se traduce como infierno. Esa es la palabra Seol y aparece 75 veces en el Antiguo Testamento, pero no siempre se traduce como infierno. 31 veces se traduce como sepulcro y a veces como pozo. ¿Qué significa la palabra Seol en la Biblia? Bueno, pues Eclesiastés 9:10 nos dice mucho al respecto. Este es un libro del Antiguo Testamento. Menciona, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, que es la traducción al español que se da de Seol, a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. El único infierno del Antiguo Testamento es un estado de completa inconsciencia, como vemos, porque ahí no se puede hacer nada, no hay sabiduría, no hay nada. Por eso dice que todo lo que quieras hacer, hazlo ahorita, antes de bajar a la sepultura. Inclusive el profeta Job entendió ese asunto de esta manera y vemos que es evidente porque cuando él estaba sufriendo dolores físicos de la cabeza hasta los pies y estaba siendo torturado mentalmente por sus, pues prácticamente sus pseudoconsoladores, que nada más lo estaban prácticamente acusando de falsamente haber cometido un pecado grave y que por eso Dios lo estaba castigando, Job mismo le pide a Dios que le permitiera morir e ir al Seol como un lugar a donde descansar. Job le dijo a Dios: "Oh, quién me diera que me escondieses en el sepulcro, o sea, en el Seol, que me encubrieras hasta que se apacigüe tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras,
Esto lo menciona el libro de Job en el capítulo 14, versículo 13. Tradicionalmente el infierno es entendido como un lugar donde Dios descarga su ira sobre los pecadores por medio de torturas crueles. Pero aquí en la Biblia encontramos que este siervo justo de Dios le pide morir y que lo lleve al infierno bíblico, o sea, en el Seol, con el fin de escapar de la ira de Dios. Cuán terriblemente las tradiciones de los hombres han distorsionado la palabra de Jehová. Como vemos, ¿por qué pediría Job estar en un infierno donde sería torturado por Dios si él creía que ya estaba siendo torturado por Dios aquí en la tierra? Y sobre todo creyendo que ahí podía esconderse y sobre todo descansar de estos sufrimientos. Para poder entender un poco más acerca de la muerte, yo les invito a que puedan leer todo el capítulo 9 de Eclesiastés para que puedan entender un poco más sobre el tema. El infierno en el Nuevo Testamento se entiende de la misma forma que en el Antiguo. De hecho, pues la palabra Seol se vuelve a usar en el Salmo 19:10, aunque este es un texto del Antiguo Testamento, esta es una profecía sobre la muerte y resurrección de Jesús, en la que se nos asegura que el alma de Jesús no sería abandonada en el infierno, o sea, en el Seol. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro citó esta profecía y en su cita usó la palabra griega Hades para traducir la palabra hebrea Seol. Por esto sabemos que tiene el mismo significado que Seol. La palabra griega Hades es la que se traduce con mayor frecuencia como infierno en el Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento fue escrito mayormente en griego. Es esta la palabra que se usa también en Apocalipsis 1:18, donde Jesús nos informa que tiene las llaves del infierno, o sea, del Hades o prácticamente del Seol. También es la palabra griega que se usa cuando Dios habló de las puertas del infierno, que no prevalecerían contra la iglesia, en Mateo 16:18. El Hades también es la palabra griega utilizada en Apocalipsis 20:13, donde se nos informa que el infierno entregará a sus muertos. En el versículo 14 de este mismo capítulo 20 de Apocalipsis, se nos asegura que el infierno, o sea, el Hades, será destruido, que será arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda. La tradición quiere hacernos creer que el lago de fuego es el infierno, pero de acuerdo con ese texto, el infierno se destruye en el lago de fuego y el fuego se usa aquí para simbolizar la destrucción. También en el Nuevo Testamento hay otra palabra que se utiliza, más bien de la cual se traduce en español y en otros idiomas como infierno. Este es el Gehenna, entonces hay que entender qué es el fuego del Gehenna. En algunos casos, la palabra infierno del Nuevo Testamento es una traducción, como les comentaba, de la palabra griega Gehenna. El Gehenna era un profundo barranco fuera de los muros de la antigua Jerusalén, donde se quemaba la basura de la ciudad. En el Antiguo Testamento se conoce como el Valle de Hinnom. Los cadáveres de animales muertos se quemaron en los fuegos del Gehenna y en ocasiones el cadáver humano de algún criminal considerado como indigno de una resurrección. Jesús usó el Gehenna como símbolo de destrucción total y de duradera, prácticamente es un símbolo de destrucción total y duradera de los malvados que fueron malvados intencionalmente. Es esta palabra griega que se traduce como infierno en Mateo 10:28, que dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar, temed antes aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que viene de la palabra original Gehenna. De esta declaración se puede entender que Jesús claramente quiso simbolizar con el Gehenna la destrucción, no un tormento eterno. Todos estamos de acuerdo que es una realidad la muerte corporal y Jesús habla de que el alma puede ser asesinada o destruida de la misma manera. La posibilidad de que el alma o el ser puedan volver a vivir después de la muerte del cuerpo se debe a que Dios ha prometido la resurrección. En la Biblia se habla de seres humanos
que serán despertados del sueño de la muerte, como si simplemente estuvieran durmiendo. Solo aquellos que voluntariamente se oponen a Dios y a la justicia son completamente destruidos en la muerte, representada por Jesús como la destrucción no solo del cuerpo, sino del mismo ser o del alma. Bueno, pero aquí en la Biblia se nos habla de un don de Dios. Pablo escribió tal cual en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, no un tormento eterno. Que quede claro, la paga del pecado es muerte únicamente. Y añade Pablo, el don de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Hace prácticamente un contraste entre la vida y la muerte. El pecado mata, nos lleva a la muerte, no a un tormento, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. No, Dios no le da este don de la vida eterna a los injustos, solamente a los creyentes o a los que prácticamente consagraron su vida tanto a Jehová como a Jesucristo. La vida y la muerte son las dos alternativas que se presentan en la palabra de Dios, no la felicidad en el cielo y el tormento eterno en el infierno. Dios le advirtió a Adán que la muerte sería el precio a pagar por la desobediencia que había cometido. Así que cuando desobedeció fue sentenciado a muerte, por lo cual él llevó a la raza humana hacia la muerte, porque todos nacieron moribundos. Menciona igual la misma escritura bueno, la Biblia en 1 Corintios 15, 21, 22, por cuanto la muerte entró por un hombre, y por un hombre la resurrección de los muertos. A esto Pablo agregó, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, lo cual vuelve a afianzar lo mencionado en Romanos 6:23. Los creyentes que vivimos ahora sabemos que en la resurrección es donde la fe será recompensada con la vida real, o sea, la inmortalidad, que solo es para aquellos, como habíamos mencionado, que demuestran ser fieles seguidores del Maestro, o sea, de Jesucristo, en esta actual era evangélica. Estos vivirán y reinarán con Cristo y durante los 1000 años de su reino estarán asociados con Él para dispensar las bendiciones de la vida a todas las familias de la tierra, según lo menciona Gálatas 3:27 al 29. La resurrección general de los muertos se describe en Apocalipsis 20:13 como un regreso del infierno o del Hades. Cuando Jesús murió como el redentor del mundo, compró, por así decirlo, las llaves del infierno, o sea, del Seol o del Hades, y usará estas llaves para liberar a los cautivos de la muerte. Después de su resurrección, Jesús dijo, yo soy el que vive y estuve muerto, y he aquí, vivo para siempre, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis 1:18. Aunque todas las familias de la tierra están muertas o en agonía, pueden ser bendecidas con la vida solo resucitando de entre los muertos. Jesús nos aseguró que esto se lograría. Dijo que las puertas del infierno no retendrían para siempre a sus prisioneros de la muerte. Jesús es quien tiene las llaves y junto con sus verdaderos seguidores abrirán las puertas y será entonces cuando el infierno entregará a sus muertos. Pero esto no significa que toda la humanidad tenga la seguridad de disfrutar de la vida eterna. Todos están liberados de la sentencia de la muerte que se impuso contra Adán y sus hijos. Liberados de esto, se les va a dar la oportunidad a cada persona de obedecer la ley de Dios y vivir para siempre. Aquellos que no obedezcan serán destruidos. Entonces, también serán destruidos los conceptos en ese momento erróneos de las falsas doctrinas y estas ideas extrañas que asume la gente cuando tergiversa la Biblia. Y se eliminarán en ese momento, pues también todos los temores malsanos que el hombre ha creado con el fin de dominar al hombre. Si gustan leer
más este mismo folleto, esa información fue sacado de un folleto editado por los estudiantes de la Biblia. Les dejo en la caja de comentarios el link donde pueden descargarla.